etcétera, etcétera. Un instrumento para ver también calidad de vida, que es el SF36, pero tenemos una versión modificada, adaptada a la clínica, mediante análisis factorial y demás, porque uno de nuestros psicólogos es doctor y experto en clinimetría. Aplicamos también la versión 1 del BEC, porque es lo que había y estaba validada población mexicana, entonces se hizo una validación específica para la población específica. Y aplicamos además un instrumento que mide discapacidad, que es el JUDAS, versión 2, que es una escala de la OMS y una escala de impulsividad. La elección de estos instrumentos fue debido a los problemas, primero fue mediante hallazgos empíricos, después fue mediante los tamizajes que empezamos a hacer, la necesidad de ver qué está pasando con los pacientes. Entonces es importante ver, mediante la literatura nos reporta que depresión se presenta entre el 40 y 70% de los casos en las personas con VIH. Entonces requeríamos un instrumento útil, sencillo y fácil de aplicar para medir depresión. La mayor parte de los pacientes posteriormente nos vimos revisando la literatura también, que presentan también uso, abuso o dependencia de sustancias. Y en la clínica se usan sustancias del 90% de la población, entonces requeríamos un instrumento que midiera ampliamente las sustancias para ver qué estaban consumiendo los pacientes y empezar entonces a tomar medidas específicas y empezar a solicitar medicamento. Porque gracias como al gobierno de la Ciudad de México, nosotros contamos con antipsicóticos típicos, atípicos, toda la gama de antidepresivos, estabilizadores del estado de ánimo y demás, lo cual nos hace una clínica privilegiada porque podemos ofrecer gratuitamente el medicamento a los pacientes. Y bueno, se aplica todo esto, ¿no? Psicología define o no si el paciente puede tener un trastorno mental común que requiera tratamiento psiquiátrico o un trastorno mental, entonces se refiere inmediatamente a psiquiatría mediante una agenda controlada donde estamos trabajando por citas. Y posteriormente psiquiatría define si hace seguimiento, regresa nuevamente a psicología para las intervenciones psicoterapéuticas necesarias. Se hace una intervención breve en el caso de que los pacientes presenten uso o consumo perjudicial en cuanto a sustancias. Se hace la referencia a otras unidades si el paciente presenta un trastorno mental grave o tiene riesgo suicida o presenta alguna condición que no podamos tratar dentro de la clínica. A manejo, por ejemplo, psicoterapéutico, si el paciente solamente presenta algún problema existencial que no podamos manejar aquí directamente. A un centro o anexo para adicciones. Lo que hicimos en la clínica es tener un acuerdo con YAPA, centros de integración juvenil, etcétera, etcétera, en donde vimos qué anexos pues, no maltrataban a los pacientes, daban los tratamientos adecuados, y entonces ahí podemos referir a los pacientes que están graves. Hubo hospitalización. Trabajamos estrechamente tanto con el Instituto Nacional de Psiquiatría aquí como con el Hospital Fray Bernardino Álvarez o los hospitales del IMSS o del ISSSTE para referir pacientes graves, previa comunicación, porque todavía existe una serie de estigmatización con respecto a los pacientes con VIH. Entonces es mucho más fácil hablar y decir, oiga, este paciente está controlado, no tiene nada, no va a contagiar a nadie. Les recuerdo que la forma de contagio de VIH solo son 3, sexual, por transfusión o inyectables o transmisión vertical. Entonces es un punto muy importante, los pacientes con VIH es muy difícil que contagien a nadie. Y otro punto, pues cita abierta, si el paciente realmente no presenta ningún trastorno mental, no es necesario que se vea el seguimiento por el Servicio de Salud Mental. Entonces, hemos ido creciendo poco a poco. O sea, más o menos en 2012, 2013 y 2014 hemos casi duplicado el porcentaje de nuestras consultas. Estamos viendo aproximadamente 4.600 pacientes con un incremento del año pasado para acá de 27.9%. La mayor parte de nuestra población, más o menos el 70%, van a ser hombres. Y generalmente van a ser hombres que tienen sexo con hombres y el resto van a ser mujeres. Pero les recuerdo, las mujeres en este caso presentan una serie de mayores adversidades sociales, 3 años menos de estudio. Y es una población clave en la cual la idea y parte de nuestro crecimiento es enfocarnos en ellas para evitar contagios y para favorecer la adherencia. Porque a diferencia de los hombres que tienen sexo con hombres, si la mujer entiende el concepto de cuidarse, cuidar a sus hijos y que si ella se cuida va a poder ver a sus nietos, se adhiere perfectamente y evitamos entonces que una paciente llegue así.
Entonces, vimos más o menos de 2013 a 2014 en nuestra base de datos, con datos ya completos, 2.755 pacientes. La mayor parte de nuestros pacientes, casi el 86% son hombres, 9% mujeres, y mujeres trans, 2.2. Esto es lo que aproximadamente estamos viendo en la clínica al año. La mayor parte de nuestra población está soltera, pero también un porcentaje, más o menos el 23%, se encuentra unido. El 36% se encuentra empleado, pero seguido de desempleado. La mayor parte de los motivos por los cuales nuestros pacientes se encuentran desempleados es porque sufren autoestigma y estigma. Muchas de nuestra parte de nuestra población deja de trabajar inmediatamente después de que se entera del diagnóstico. Y esto es porque existe una serie de percepciones negativas con respecto a la enfermedad. Cuando les explicamos que su sobrevida hace de 50 años y demás, entonces la persona como que se empodera y dice, puedo seguir trabajando y puedo recuperar mi vida. Pero este es un punto importante, pues tenemos una alta tasa de desempleo por diversos factores socioculturales. Y estos son estudiantes, trabajadores sexuales, etc. El 80.7% de nuestra población son hombres que tienen sexo con hombres. La mayor parte de nuestra población se encuentra económicamente activa, presentando 33 años más o menos 9. La escolaridad, en general la población es más o menos de bachillerato, pero en las mujeres es 3 años menor. La mayor parte de nuestra población, más o menos el 40%, presenta algún antecedente de violencia. De este 40%, el 60% refiere en algún momento antecedente de violencia sexual. 51% también presentó violencia física y psicológica. Intento suicida el 14%. Actualmente se encuentran en tratamiento. Como son pacientes que estamos viendo de primera vez, no todos los pacientes retienen tratamiento antirretroviral. En algún momento se va a dar, y es un punto importante para darles tratamiento antirretroviral, que tengan cita en salud mental, con 52%. La mayor parte de este 52% está en tratamiento con atripla, que es un medicamento que es solamente una pastilla. Tenemos que quitarnos también el estigma que antes las pastillas y los pacientes con VIH tomaban 15, 30 pastillas, actualmente es una en la noche. El porcentaje de carga viral, es decir, el número de copias virales que está en sangre, la meta es que lleguen a menos de 40 copias, pero como son pacientes que están de primera vez, entonces aquí tuvimos una media de 235,000. En 3 o 4 meses, estos pacientes pueden llegar a menos de 40 copias tomando este medicamento. Y llegar a menos de 40 copias implica que eres una persona absoluta y completamente sana. No se cura, siempre va a tener el VIH, pero eres absoluto y completamente sano. Y el porcentaje CD4 es de 335. Hemos hecho algunos análisis de morbilidad. La mayor parte de nuestros pacientes, más o menos el 52%, presentan, 27% no tiene síntomas psiquiátricos, no tiene diagnóstico sin diagnóstico, es decir, viene y acude por una valoración normal. El 25% de nuestra población también va a presentar reacciones adaptativas o duelo, es decir, secundario al diagnóstico, y es una condición que no necesariamente requiere tratamiento, y para eso entonces tenemos a los psicólogos que dan una intervención breve y psicoeducan al paciente para controlar esta situación y disminuir el estigma. Pero después ya pasamos a los trastornos mentales. Entonces, 15% de nuestra población va a tener trastorno depresivo mayor. Tratamos de ver en psiquiatría trastornos depresivos mayores de moderados a graves. Posteriormente, el 9% de toda la población que vemos son personas con trastorno de identidad de género. ¿Y esto es por qué? Porque Clínica Condesa tiene la clínica de atención a personas transgénero más grandes. De momento yo soy la persona que más personas trans está viendo en todo el continente, desde Alaska hasta Patagonia. 6% presentan algún otro tipo de trastorno mental, trastornos de ansiedad 6%, de sustancias 6%, pero eso es como diagnóstico principal, ¿okay? Y el resto son específicamente dependencia a etanol, trastorno bipolar, trastornos psicóticos y deterioro cognitivo con prevalencias similares a las de la población general. Entonces decidimos ver, bueno, sabemos entonces como parte de las vulnerabilidades sumadas, el consumo de sustancias en esta población está un poco rudo. Entonces tenemos la última encuesta nacional de adicciones. Esto es en la primera columna, vemos la población general, después vemos la población de hombres. El siguiente es un estudio que llevó Ramírez Valles
en poblaciones latinas, en tanto en Chicago como en San Francisco, y vemos también las prevalencias que encontraron de consumo de sustancias, y luego los datos que tenemos en Clínica Condesa. El primer rubro es el consumo a lo largo de toda la vida, y la segunda columna es a lo largo de los últimos 3 meses. Entonces, ¿qué encontramos? Consumos de sustancias superiores con 10 veces al de la población general. En casi todas, más bien en todas. Entonces, la población con VIH está consumiendo probablemente mucho más sustancias que el resto de la población. Desconocemos todavía las causas de por qué lo están haciendo, y entonces esto nos llevó también a diseñar una serie de procedimientos o procesos para tratar a las personas, cómo las referimos, a dónde las referimos y qué medicamentos vamos a pedir para poder tratar sobre todo el abuso y el consumo perjudicial y la dependencia. Posteriormente nos vimos ante la necesidad de generar un proceso de atención para las víctimas de violencia sexual. Tras un año de discusión tuvimos que desarrollar como esto, decidimos que es un proceso inmediato. Las víctimas de violencia sexual llegan primero con el servicio de ginecología enviadas por la PGJ, que la PGJ es como un gran aliado con nosotros y demás. Pues llegan con ginecología decide si manda a psiquiatría o a psicología. Posteriormente hacemos un seguimiento breve de 3 consultas debido a que es una población que no necesariamente tiene VIH, y referimos a los centros de atención a víctimas o al Instituto Nacional de Psiquiatría, pero ya con tratamiento. Otro procedimiento inmediato que es fundamental es tratar a las mujeres embarazadas. Nuevamente también van a llevar al servicio de ginecología. A partir de aquí, psicología y psiquiatría hacemos una entrevista basada en determinantes sociales, es decir, cómo está la calidad de la casa, la vivienda, si sufre violencia de pareja, si sufre violencia sexual, si está teniendo sexo anal sin protección con la persona con la que está viviendo, las condiciones de la colonia, etc. Y se decide o no si se inicia tratamiento psicofarmacológico, se da seguimiento y tratamos de resolver el caso, es decir, que para la mujer y después se integra a los servicios de salud o se envía a un albergue si las situaciones de violencia son tan graves, porque estamos viendo población que presenta muchas vulnerabilidades. Y población adolescente, que a pesar de que representa un segmento muy pequeño de la población, es fundamental porque los adolescentes presentan mayores riesgos en la adherencia a los tratamientos. Entonces, estos pacientes generalmente no van a llegar a ginecología, van a llegar a medicina interna, van a ser vistos también tanto por psiquiatría como por psicología. Vamos a hacer un análisis de la situación en la que está el adolescente, familiar, social, pareja y ambiental, lo más posible. Damos tratamientos si así lo requiere y seguimiento. Hemos hecho 7 trabajos de investigación aceptados en el Congreso Mundial de VIH, un trabajo también para otro Congreso de VIH. Somos coautores también en la encuesta de cero prevalencia de mujeres transgénero del Instituto Nacional de Salud Pública. También somos coautores y colaboradores con la OMS para los nuevos criterios para el trastorno de identidad de género de la CIE-11. Llevamos 4 tesis de maestría, una de letra mía, una tesis de especialidad en epidemiología, 10 servicios sociales, pero los vamos a subir como a 14. La rotación de un residente de psiquiatría, llevamos 2 residentes rotando con nosotros, y nuestro primer seminario de salud mental y VIH. Y rápido, así, la clínica transgénero. Las prevalencias para la clínica transgénero actualmente en un inicio eran en unos 100.000 y actualmente vamos en unos 9.000. El programa de atención médica transgénero inició en el 2009. Es la primera clínica especializada en México y en Latinoamérica donde se da tratamiento hormonal. La idea y los objetivos es facilitar el acceso, reducir el daño por modelantes e identificar, tratar los problemas de salud mental comunes y trastornos psiquiátricos y metabólicos. Por eso tenemos un servicio de endocrinología. Entonces, ¿con qué se cuenta la Clínica Integral Transgénero? Pues con 4 psiquiatras y 4 psicólogos que somos parte del programa de salud mental, 2 endocrinólogas, un ginecólogo, una técnica radióloga trans, 2 enfermeras, un laboratorio general y un laboratorio especializado y el servicio de medicina interna cuando lo requieran. ¿Cómo llegamos aquí? Pues nos mamamos 52 artículos de trans, 26 artículos sobre salud mental y minorías sexuales, 11 artículos sobre sustancias y minorías sexuales, 7 de neuroimagen, 7 de trans y VIH, y esto ha cambiado, ya van como al doble. ¿Qué hacemos entonces? Llega una trans de primera vez que nos busca en internet, que recomienda a la comadre, que busca y dice, aquí hay una clínica de atención transgénero. Entonces, puede llegar aquí y ser evaluada por psicología y psiquiatría al mismo tiempo.
Entonces, suponemos y dividimos en 3 grupos: pacientes transexuales sin o con experiencia de vida real parcial. A pesar de que la WPATH, que es la Asociación Mundial de Trans, recomienda que ya no se dé la experiencia de vida real, somos Latinoamérica y somos un país